Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea con usted y el ambiente que le rodea. Buen provecho para los que están comenzando este día, los que están desayunando, también nuevas fuerzas para los que laboran, para que terminen este día y puedan llevar el sustento, el pan, el alimento a su hogar, y que el Todopoderoso lo acompañe con usted en ese momento en el trabajo. Medite siempre en el Señor, mantenga su mente ocupada de todas las cosas que acontecen en este mundo, lejos de esos problemas, y ponga su confianza en aquel que los llamó y a través de su sangre poderosa los redimió, los levantó de entre los muertos, para que en este día pudiéramos adorar y glorificar al Dios del cielo. Es el alimento espiritual el que usted está escuchando en esta poderosa mañana. Le pedimos que comparta nuestros videos para que llegue a aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra, que muchas veces está en peligro de extinción en muchos lugares porque no se quiere vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo verdadero? Porque hay quienes han corrompido el camino de la verdad. Por eso hoy podemos tocar el tema de la sana doctrina. La sana doctrina es una enseñanza sin defecto, una enseñanza que no está adulterada, una enseñanza que lleva en ella la pureza del evangelio y lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Ayer tocamos un texto bíblico que hablaba que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, una buena o una sana doctrina nos lleva a santificarnos. Por eso Jesús le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y además de todo eso, envió Dios al Espíritu Santo para que morara en nosotros, para que nos aconsejara y para que preparara una iglesia pura, con la esencia de la pureza, para ese gran día en que Cristo viene a buscar su novia, la iglesia de Jesucristo. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que todavía enseña la pureza del evangelio. Una sana enseñanza lo lleva a usted a un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vuestra santificación. La sana enseñanza nos lleva a santificarnos, a limpiarnos, a apartarnos del mal, a apartarnos del mundo, a ser una iglesia que marque la diferencia entre un mundo que se corrompe. Entonces usted tiene que entender eso. Y yo quiero ponerle el ejemplo de lo que lleva y a dónde nos lleva una sana doctrina. Nosotros tenemos nuestros hijos, los que han tenido la oportunidad de criar a sus hijos, y usted, para que su hijo lleve un buen camino, para que su hijo sea una persona de bien, para que su hijo sea una persona humilde, para que su hijo no tenga problemas en el mañana, usted comienza a instruir a su hijo y a enseñarle buenos modales, normas que los llevan a vivir una vida recta, una vida justa, una vida de humildad, una vida de amor, una vida de paz. Nadie quiere que su hijo sea un delincuente en el mañana, sea un adicto a las drogas en el mañana, sea un ladrón en el mañana, sea un corrupto en el mañana. Nadie quiere eso para su hijo. Pero todo esto depende
de la doctrina o de la enseñanza que usted le dé a su hijo. Porque su hijo siempre lo va a estar mirando a usted como ese patrón a seguir. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que si usted le dice a su hijo, el que te haga algo, coge un palo y rájale la cabeza. O coge una piedra y rájale la cabeza. ¿Qué usted le está enseñando a su hijo? Oh, no, hermano, yo le estoy enseñando a defenderse. No, usted le está enseñando a ser violento. A contestar las cosas con violencia. Y esa violencia en el mañana y esa piedra y ese palo que usted le dijo el día de hoy, mañana se puede convertir en una pistola, en un utensilio que pueda quitarle la vida a alguien o que le puedan quitar la vida a él por causa de la violencia. Entonces, cuando no se enseña algo sano, no se puede obtener algo limpio o algo puro o algo justo. Cuando no se enseña, cuando usted le enseña a su hijo a ser violento, cuando usted le enseña a su hijo a querer ser mejor que los demás, cuando usted le enseña a su hijo a practicar la mentira, cuando usted le enseña a su hijo tantas cosas, porque mire, a veces esto viene de tiempo en tiempo y viene heredándose durante la vida y durante el tiempo. Hay personas que quizás no tuvieron esa enseñanza, quizás no tuvieron el mayor ejemplo, quizás no tuvieron la mejor educación y prácticamente se criaron en la calle, fuera, en el mundo, y adoptaron todas las cosas del mundo. Entonces, por causa de que ellos no recibieron una buena enseñanza, comienzan a enseñarle a sus hijos esta manera de ellos de vivir, aún no dando el buen testimonio, y los hijos en el mañana o en el futuro comienzan a enseñarle esta misma manera de vivir a sus hijos. Y así por ende, los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Y la enseñanza va pasando de generación en generación. Y cuando vienen a ver, la familia es conocida como una cuna de problemáticos, como una cuna de bandidos, como una cuna de adictos a las drogas, como una cuna de ladrones, a causa de la mala enseñanza, porque esto es lo que trae una mala enseñanza, descarriarse totalmente de los principios bíblicos, de los principios morales y de todas las cosas que puedan hacer que un ser humano logre ser un ser humano normal, amable, con principios buenos, que no caigan en la tentación de las cosas malas o de aquello que han sido enseñados por el camino de la corrupción. Por eso cuando usted dice que usted ama a su hijo, pues usted tiene que cerciorarse que ese amor sea reflejado en una sana doctrina o en una sana enseñanza que los lleve a un propósito de ser mejor, de ser hombres y mujeres de bien en esta tierra. Porque no podemos pretender decir que amamos a nuestros hijos, mas sin embargo, nuestra enseñanza hacia nuestros hijos es la violencia. Y lleva a nuestros hijos a ser violentos en el mañana, a ser unos irresponsables en el mañana, a ser unos maltratantes en el mañana, a ser unos malcriados, porque la palabra malcriado viene de la palabra de una crianza mala o de una educación mala.
a ser unos bandidos, porque eso es lo que se le enseña muchas veces, pero decimos que amamos a nuestros hijos. Pero tenemos un Dios todopoderoso, ¿y cómo vamos a trazar esto, una sana doctrina dentro de la iglesia? Porque Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos trae una sana enseñanza y nos deja un Espíritu Santo que morará en nosotros y nos recordará todas estas cosas, que está preparando una iglesia la cual Dios ama. Y como el Dios que nosotros le servimos no tiene sombra de variación, no cambia con los tiempos, Él trae en nosotros una sana enseñanza que nos va limpiando de la contaminación ante un mundo que se corrompe porque está mal enseñado y mal educado. Pero el propósito de Jesucristo y de la sangre redentora del Cordero Inmolado del mundo es enderezar este mundo a través de la reconciliación del mundo con Dios a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Una reconciliación del hombre corrompido a un hombre de bien, a un hombre santo, a un hombre puro, a un hombre que vive de acuerdo a la palabra de Dios para obtener el beneficio de vivir una vida irreprensible delante de la presencia de Dios y lograr obtener ese galardón y esa vida eterna que Dios nos promete. Porque estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Mas sin embargo, ahora estamos nosotros en las manos de Dios. Tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda, que nos redarguye, que nos corrige, que nos trae todas las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Y está preparando una iglesia santa. Y a través de esa pureza de la palabra y de la enseñanza que debe de existir en nosotros, que esa pureza no se puede perder, que esa pureza no se puede adulterar, que esa pureza no se puede contaminar. Pero cuando se contamina la pureza de la palabra, estamos siendo nosotros como aquellos padres que dicen amar a sus hijos, mas sin embargo en la educación los están llevando a ser unos irresponsables, irreverentes, malcriados en el mañana. Entonces hay que tener cuidado cuando usted escucha personas hablar de sana doctrina, que enseñan una sana doctrina, y la manera de vivir de su congregación y de aquellas ovejas que ellos pastorean, aún la manera de vivir de su propia casa es contraria a la santidad que Dios demanda. Usted debe de meterse eso en su mente, porque hay palabras fingidas que se hacen pasar como una doctrina sana, una doctrina buena, pero el fin de ellas es traer el veneno, cautivar tu mente, cautivar tu relación, cautivar tus pensamientos y llevarlo a vivir una manera contraria. Porque la sana doctrina nos lleva a vivir la palabra y la santidad que Dios demanda. Porque la voluntad de Dios en nuestra vida es vuestra santificación. Lo hablamos ayer. ¿Y por qué lo hablamos ayer y lo hablamos hoy otra vez? Hermano, porque le estamos tratando de hacer entender a usted que usted no puede seguir a todo el que diga tener una sana doctrina cuando verdaderamente en ese lugar y en esa familia no se está viviendo una santidad pura. Porque el resultado de una sana doctrina es llevarnos a vivir una pureza. La pureza del evangelio no se puede perder. Cuando usted va a un panal de abejas, los que trabajan con esto de la miel, ellos buscan la pureza de la miel. Ellos la cubren.
esa miel para que no se contamine, para que no se dañe. La cubren, la protegen, porque esa pureza se puede dañar. Esa pureza se puede contaminar. Y el sabor de la miel no va a ser el mismo. Por eso, la palabra no se puede contaminar, porque el sabor de la palabra tiene que seguir siendo el mismo. Tiene que llevarte siempre al mismo propósito. Si es que se está enseñando, predicando una sana doctrina, te va a llevar siempre a despegarte de este mundo, a despegarte de la vanidad, a despegarte de los deseos carnales, a despegarte de todas las cosas que no edifican y que no convienen a la iglesia de Jesucristo, ni al testimonio del evangelio de Jesucristo, ni al testimonio de la iglesia de Jesucristo. Por eso no somos de este mundo. Estamos aquí, pero marcando una diferencia de que no es necesario nosotros ser amigos del mundo, practicar las cosas que el mundo practica para alcanzar algún tipo de salvación o beneficio, porque nuestros beneficios no están puestos en lo terrenal, sino en lo celestial. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Porque nosotros no somos de este mundo. Y la Biblia dice aún así que el mundo nos aborrece por cuanto aborrecieron a Cristo. Porque Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. La luz vino a este mundo, mas los hombres prefirieron andar en tiniebla. Entonces esos hombres que prefirieron andar en tiniebla son las que están buscando corromper la pureza del evangelio hoy día, porque se han despertado en ellos no pasiones espirituales, no deseos espirituales, no es deseo de edificar, no es deseo de que una iglesia se vaya para el cielo. Es un deseo más bien carnal de que la Biblia cumpla con sus requisitos, y no nosotros como carnales vivir los requisitos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no la cambia nadie, pero la palabra de Dios cambia al ser humano. Usted no puede hacer que la palabra de Dios se moldee a usted, porque eso no va a ocurrir. Ahora, cuando la palabra es adulterada, cuando la sana doctrina es adulterada, pues entonces comenzamos a vivir conforme a las cosas del mundo, porque hemos cambiado, hemos contaminado la palabra, la enseñanza, y no nos estamos santificando, sino que estamos adoptando las cosas del mundo. Cuando se corrompe, cuando se daña la pureza del evangelio y la esencia principal del Espíritu Santo, no es el que guía la mente de una persona que ha corrompido la enseñanza y ya no hay pureza en lo que habla. Ya no hay pureza en lo que habla. Por eso el sabor del evangelio en muchos lugares es distinto. Por eso la gente no quiere probar otro evangelio cuando caen en manos de la liviandad, del libertinaje, de la mundanalidad, que han corrompido el evangelio. Ya la gente no quiere salir de ahí porque se encuentran bien, se encuentran en su hábitat, se encuentran en lo que ellos desean. Se encuentran moldeando la palabra a su manera, mas el uso de la palabra de Dios, bien usada la palabra de Dios, con una verdad y con una esencia y con una pureza perfecta, hace que nosotros nos desliguemos de lo que nosotros queremos y hagamos lo que Dios quiere, que es satisfactorio y nos lleva a vivir un evangelio no de vanidad,
No un evangelio vano, no un evangelio hueco, no un evangelio seco, no un evangelio mundano, liberal. No un evangelio conforme a como yo quiero, a como tú quieras, no. Un evangelio conforme a Dios que nos lleva al propósito de Dios, que es santificar la iglesia para que ese día pueda ser levantada al cielo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no hay cielo. Usted puede hablar de la paz, de lo que usted quiera hablar. Si no hay santidad, no hay cielo. Hay que seguir la paz con todos, porque no estamos en guerra con todos, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en los regiones celestes. Nuestra guerra es en lo espiritual. Ahora, el que yo no acepte lo que usted predica, lo que usted enseña, porque su enseñanza está contaminada, no quiere decir que yo no tengo paz contigo. No, al contrario, tengo paz y tengo amor. Porque te estoy diciendo que lo que estás haciendo es incorrecto, que no es así, que estás dañando la esencia del evangelio, que estás adulterando la pureza de la palabra de Dios. Por eso el lugar donde está no se santifica a nadie. O ya se quedaron en la santificación del corazón, pero en su exterior no hay ningún cambio, porque tampoco hay un cambio en el interior. No lo hay, porque si lo hubiese verdaderamente con la pureza de la palabra, Dios nos deja las cosas a media. Lo que Dios comienza lo termina, y lo que hace la obra de la palabra dentro del ser humano se expresa en lo exterior, en lo externo. Pero cuando no queremos lo externo, no lo creemos, que lo externo nos salva ni lo condena, estamos mal. Porque nos hemos dejado enseñar por personas que tienen la pureza del evangelio adulterada. Por eso la palabra no hace el efecto en ti. Porque la palabra viene adulterada, viene dañada. Y el poco deseo que tenemos de santificarnos y de dejarlo todo para seguir a Cristo es lo que nos mantiene así, limpiándonos todo el tiempo el corazón, y nuestro exterior no se va viendo ningún tipo de cambios que debe de haber en una persona que anda con la pureza de la palabra y con la esencia del evangelio. Cuídese, porque no todo el que dice que es de sana doctrina es de sana doctrina. No todo altar que diga una inscripción santidad a Jehová viven la santidad que Dios demanda, porque no hay una sana doctrina. No hay aún tal amor. Nosotros los amamos a usted, hermano. Bueno, si nos amaran, nos dijeran la verdad. Si nos amaran, nos enseñaran en la verdad. Y no adulterarían la palabra. Y el efecto de una verdad en nosotros es llevarnos a la santificación, para hacer esa iglesia santa y sin mancha y sin arruga, y vivir esa santidad sin la cual nadie verá a Jehová, siguiendo la paz con todo, que no significa alianza, porque muchas veces se habla de la paz con todo como un método de callarte la boca y de hacerte ver en medio de otras personas que tú estás haciéndole la guerra. Bueno, si usted está predicando, enseñando una falsa doctrina, si usted se ha convertido en una persona permisiva, que son cosas que no son de Dios, pues estamos entonces en guerra contra el espíritu que lo maneja usted. Así que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, llamémosle en cuanto esté cercano. Deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Una iglesia de sana doctrina es lo que necesitamos. Una guianza del Espíritu es lo que necesitamos. Una comunión con Dios es lo que necesitamos.
Tenga cuidado con lo que escuche. A todo no le diga amén. Páselo en el filtro de la palabra. Usted tiene un espíritu que los redarguye, que les enseña y que les da el discernimiento para discernir cuando las cosas provienen de Dios y no provienen de Dios. Si usted no tiene nada de eso, usted está siguiendo la corriente del hombre porque usted quiere seguirla, porque usted no tiene ningún tipo de discernimiento, pues arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy buen día. Dios le bendiga. Amén.